instante se ha dado a conocer el índice de INDEC, pero por supuesto, como siempre, estamos recurriendo a los especialistas, en este caso el licenciado Pablo Pero es economista, y vamos a hablar de ese tema, entre otros. ¿Cómo le va, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿se esperaba un 6%? Porque algunas consultoras decían 7%. Sí, 7% era lo esperado, que igual era una disminución, porque acordate que hace 3 meses llegamos a 8%, 8,4%. Entonces veníamos a ese ritmo mensual, 8%, luego 7,8%, o sea, veníamos bajando lentamente y se esperaba alrededor del 7% y dio 6%. Entonces podemos querer verlo, si querés, como una buena noticia, aunque es muy difícil vender esto como una buena noticia, porque si los precios suben 6% por mes, es muy difícil que los salarios puedan seguir ese ritmo. Entonces, a la larga estamos hablando de que el poder de compra de los salarios es cada vez menor. Y cuando uno revisa el indicador de INDEC un poco más desagregado, es decir, por partes, ve que algunos productos, alimentos bajó, no subió tanto, subió 4% no más, y alimentos suele ser muy importante, es un 40% de todo lo que se mide. Entonces, casi todo subió entre 7 y 8 y alimentos solo subió 4%. Que alimentos haya subido menos que lo demás, lo tiró para abajo, pero cuando uno lee el informe, parece que esta suba de alimentos de 4% es más bien atípica, es transitoria, no es que ahora vamos a ir a ese 4%, al contrario. Dentro de esa desagregación, la parte que le llaman IPC núcleo, que es lo que se espera para el largo plazo, está alrededor de 6,5%. Entonces, la esperada, si se quiere, es que va a seguir alrededor del 7%, entre 6 y 7% la inflación mensual. Eso se espera por lo menos para el mes que viene. Bueno, tomando un poco la política, porque no podemos dejar de no hablar, comparar economía, política, ¿ha influido un poco? 100%. Estamos en año electoral. Mira, cuando vos estudiás economía, incluso en el colegio o en la facultad, te dicen qué es la inflación. Es el alza sostenida en el nivel de precios, en el nivel general de precios. Eso es, todos los precios de la economía van subiendo todo el tiempo. Bueno, pero a mí me gusta otra definición, más para pensar las causas de esa inflación, de esos precios que suben todo el tiempo, que yo te definiría la inflación como la pérdida del poder de compra de la moneda o la pérdida de valor de la moneda nacional. Es decir, el peso cada vez vale menos, por eso vos necesitas más billetes para comprar cualquier cosa. La inflación es eso, es que esa moneda vale menos. Entonces antes necesitabas un billete, ahora necesitas 5 y mañana 10 para comprar lo que sea. Un florero, una cámara o un dólar. Cualquier otra cosa, medida en pesos, necesitas más billetes, más pesos, porque es el peso lo que vale menos. No es que las cosas son más difíciles de producir. La plata es como que se ha deteriorado. Exacto. ¿no? Y pierde entonces, valor. Para relacionarlo con la política, la plata, cuando se inventa la moneda tiene algunos objetivos, como ser reserva de valor. Nosotros podríamos comerciar yo te hago un informe de economía a cambio de que vos me ayudes con algo de prensa, por ejemplo. Pero eso requeriría que estemos pensando en el trueque. ¿Qué te puedo dar a vos? Eso un canje. Todo sería una economía de canjes. Para avanzar más rápido han inventado la moneda. Yo voy a hacer algo, alguien me va a dar unos pesos y yo te lo voy a cambiar esos pesos a vos. Es decir, todos confiamos en el peso y por eso no necesitamos hacer canje, porque confiamos en esa moneda. Mientras haya confianza, la moneda sí va a ser una reserva de valor y un medio de cambio. Ahora, es solo un papel que solo tiene valor porque vos y yo confiamos en que lo vamos a usar para canjear algo, ¿bien? Ahora, ¿por qué entonces esta moneda argentina pierde valor? ¿Por qué hay inflación? Porque la moneda argentina pierde valor. ¿Y por qué pierde valor si es solo confianza? Porque el que la emite, el que la produce, no genera confianza. Entonces, en el fondo, hay inflación porque el gobierno no genera confianza y principalmente uno de los encargados esenciales de cuidar eso es el presidente del Banco Central, que es la autoridad monetaria, y el ministro de Economía. Entonces, hoy tenés un ministro de Economía que es candidato a presidente y que es uno de los principales encargados de que esta inflación baje y la inflación sigue a niveles de los más altos de la historia. No lo ha logrado, y uno se pregunta, licenciado, ¿qué va a pasar ahora cuando tenga que hacer su presentación a nivel formal? ¿Cuáles van a ser las propuestas que Sergio Massa
comente. Sí, no puede haber nada creíble que diga voy a bajar la inflación si yo gano, cuando él hoy ya debería estar bajando la inflación. Él tendría que decirnos que la clásica muchas veces de Massa fue que él estaba en contra del kirchnerismo, decía, entonces seguramente dirá, bueno, yo hoy no puedo porque el kirchnerismo no me deja, cuando gane, bueno, entonces quiere decir que él ganaría sin sus aliados, Archivo algo raro. mata discurso, ¿no? No hay, ahí no se ve entonces un camino de solución ¿Cree que por esto ese lado. le puede influenciar el próximo 13? Bueno, aunque él no va a pasos. Claro, no, tiene una competencia interna, Grabois, que es el otro candidato del kirchnerismo, pero parece igual no tener... no está midiendo todavía Grabois para presidente. Para cambiar, para ir bajando la inflación, además de arreglar la cuestión de fondo, que es la necesidad de dejar de emitir dinero para que ese dinero sea un poco más confiable, sea más escaso, es decir, que tenemos que arreglar el déficit fiscal, es decir, no gastar lo que no tenemos. Si solo vamos a gastar lo que tenemos de recaudación impositiva, no hace falta emitir. Ahora, si vos recaudás 100 y gastás 120, hay 20 que emitiste, esa plata ficticiamente aparece en la economía, impulsa la demanda, pero apareció de la nada. Entonces, esa mayor demanda solo se va a más precios porque no hay producción. Entonces, tenemos que dejar de eliminar ese déficit fiscal. Y además tenemos que generar confianza, que es lo que te decía al comienzo. Y bueno, yo no veo que Massa pueda generar de ninguna forma confianza, porque cuando asumió él, la inflación era la mitad de lo que es ahora. O sea, su gestión duplicó los niveles de inflación. Creo que a mediano plazo un gobierno diferente, en este caso creo que el que más chances tiene y el que parece importarle esto sería el de Cambiemos, es el que podría ir solucionando la inflación, pero te tengo que decir que tampoco veo que vaya a haber una solución mágica. Claro, en las propuestas, ¿no? Inclusive que esta semana Horacio Rodríguez Larreta las ha anunciado parte, por supuesto, de todas las propuestas como precandidato a presidente, tocó. Creo que muy poco, pero más se centró en los privilegios. Bueno, hoy, mira, las encuestas dicen, creo por lo que estuve viendo, que el que mejor sepa explicar cómo solucionar la inflación va a ser uno de los ganadores. Exactamente, de los ganadores. Entonces, sin duda que para mí buena parte de lo que se hable tiene que ser la economía, y creo que los candidatos también un poquito le están esquivando porque, no, como te decía, no va a haber solución mágica. No es que la inflación va a desaparecer de un día para el otro si gana Juntos por el Cambio, pero bueno, habrá que hacer un plan que en la mayoría de los países que han solucionado esto se toma entre 2 y 5 años, 5 años muy probablemente, bajar la inflación de estos valores de 120 anual a valores de 5 anual. Para hacer todo ese baja se requiere un periodo de generar confianza durante 5 años, de hacer las cosas bien todos los años. Eso implica en parte eliminar el déficit fiscal, y para eliminar ese déficit fiscal, ¿dónde podés recortar? Bueno, uno de los lugares donde podés recortar gasto que no sea muy eficiente es en estos privilegios. Jubilaciones de privilegios, jubilaciones de personas que han trabajado 5 años en algún cargo y luego se jubilan y ganan toda la vida en función a un cargo particular que hayan tenido por muy poco tiempo. Entonces, cuando se habla de cortar privilegios, ¿por qué es importante? Primero, porque queremos igualdad para todos, ¿no es cierto? Totalmente. Pero segundo, porque ese gasto extra, que hoy la Argentina no se puede dar esos lujos, entonces hay que empezar a cortar con todos esos privilegios que son gastos superfluos para ir equilibrando las cuentas de la economía, y con eso a la larga y a la corta ir combatiendo la inflación.